¿Qué tal, gente? Vamos a ver una nueva parte. Vamos a analizar lo que es las bases de datos que vamos a estar utilizando. Les voy a mostrar un poco de cómo obtenerlas. Vamos a buscar en nuestro buscador ENIG 2018. Como ahora pues, nos sale hacia la primera. Una vez que estemos dentro de la página, vemos que tenemos aquí unas pestañas. Vamos a donde dice microdatos. Vamos a esperar que cargue un poquito. Una vez que se abre microdatos, nos vamos hacia abajo y tenemos aquí numerosas bases de datos. Tenemos características de las viviendas, características de los hogares, características sociodemográficas, gasto en los hogares, erogaciones de capital por hogar, entre otras bases, ¿no? Vamos a ir en la última, que dice principales variables por hogar o concentrado hogar. Y vamos donde dice DTA. Vemos que tenemos ahí diferentes tipos de archivos, DBF, SAP, DTA, SSV, para diferentes tipos de programas. El de este morado que dice DTA es para nuestro programa de Stata. Vemos que la base de datos nos la descarga en un formato que está comprimido. Es importante, más bien, tienen que hacerlo a fuerzas, tienen que descomprimir la base de datos. Si no descomprimen la base de datos, no pueden abrir el archivo. Una vez que descomprimimos, vamos a nuestro programa de Stata. Podemos hacer varias cosas. Podemos únicamente tomar el archivo que necesitemos y jalar la base al programa. Como ven, ¿cómo sabemos que ya está? Vamos a tener aquí, en esta parte, todas las variables. O también podríamos ir a archivo, abrir, y encontrar y seleccionar el archivo que queremos abrir, y listo, le damos a abrir. Bueno, entonces tenemos aquí la interfaz del programa. Tenemos el cuadro donde vienen todas las variables, todos los datos que tenemos. Tenemos esta pantalla principal, que es el cuadro de resultados. Tenemos aquí abajo, donde dice comando, pues evidentemente es el cuadro de los comandos. Y tenemos de este lado un registro de las actividades que vamos haciendo. Vamos nuevamente a la página y luego dice descriptor de archivos FD. Es un PDF, vamos a abrirlo. En este PDF viene todas las claves y la composición de todas las variables que vamos a estar utilizando. Vamos a darle para abajo.
Donde están estos cuadros, vamos a buscar de nuestra base de datos, que es concentrado hogar. Si damos clic sobre el título, nos va a enviar directamente hacia la descripción de esa base de datos. Y aquí tenemos diferentes variables de la tabla de concentrado hogar. Vamos a ver, por ejemplo, la que me dice TAMLOC, tamaño de localidad. Le doy clic sobre el título y me manda a la especificación del tamaño de la localidad. Me dice que cuando la variable toma el valor de 1, son localidades con 100,000 y más habitantes. En viceversa, cuando toma el valor de 4, son localidades con menos de 2,500 habitantes. Muchas de las variables de estas bases de datos vienen así con esos valores, 1, 2, 3, 4, lo que sea. Dentro de este descriptor de archivos nos va a indicar qué valores o qué significan los valores de todas las variables. Volvemos al stata. Tenemos aquí la variable de tamlog, tamaño localidad. Voy a usar un pequeño comando que se llama tab, que es para tabular. Selecciono la variable. Se fija, me dice tamaño localidad 1, 2, 3 y 4. En ningún momento aquí en el programa me especifica qué significan esos valores. Yo tengo que venir al descriptor de archivos y checar que 1, 2, 3 y 4, cuál es su significado. Tamaño y localidad. Por ejemplo, yo voy a hacer tab sobre la variable de sexo del jefe del hogar. Me dice sexo del jefe del hogar 1 y 2, donde 1 y 2 están codificados. Esos códigos los voy a encontrar dentro de nuestra descriptor de archivos. Para volver al cuadro principal, le damos clic sobre el título y nos devuelve otra vez para acá. Por ejemplo, me voy a una variable, agrícolas. Aquí me dice que son los ingresos de negocios agrícolas. Si le doy clic de nuevo, me regresa a la parte principal. Como les comentaba en la metodología de las bases de datos, en la metodología de la econometría, perdón, decíamos que era muy importante que la persona que va a hacer los modelos o que va a hacer estos pronósticos conozca perfectamente toda la base de datos que está utilizando para poder así interpretar de manera adecuada todos los datos. Si no conocemos la base de datos, no vamos a saber ni tener idea de qué se trata lo que estamos haciendo. Es muy importante conocerlas. Esta LENIG es una de las principales bases de datos que tiene el país y de las más importantes. Ahora vamos a explicar un pequeño cómo se maneja aquí en el programa. Vemos que tenemos tamaño de localidad 1. 1 ya vimos que era localidades con más de 100,000 habitantes. El cuadro de tabular nos da 3. Frecuencia, porcentaje y acumulado. Por ejemplo, me dice que localidades con más de 100,000 habitantes hay 26,689, que representa un total del 35% de toda la muestra. O sea que de todas las localidades que existen en el país, el 35% son localidades que tienen más de 100,000 habitantes. Por ejemplo, el 4. El 4 eran localidades con menos de 25,000 habitantes. Dice que son 28,000 localidades y que representa un 38% de toda la muestra. En acumulado únicamente va sumando los porcentajes que se vaya acumulando.
Por ejemplo, en 1 era 35%. Abajo dice 48, que es la suma del 35 más el 12 del valor 2. Y luego más los 13 dan 61, más los 38 dan el 100%. Tenemos aquí abajo el sexo del jefe del hogar. Tenemos el 1 y el 2. El 1 dice que son 54,000, que representa el 72%. Como vieron, pues el comando para poder tabular es tab. Ojo, no todas las variables se pueden tabular. Por ejemplo, si yo quiero tabular una variable como la de sueldos, me sale un error que me dice too many values, lo que significa que son demasiados valores. No puede tabular, no puede hacerlo un cuadro, porque en la variable de sueldos existen demasiados diversos valores, todos diferentes, por lo cual me haría un cuadro gigantesco, lo cual pues no nos sirve de nada tener un cuadro tan grande. Otro comando básico es sum. Sum lo que nos dice, por ejemplo, aquí sí puedo usar sueldos. Me dice que hay observaciones 74,000. El promedio es 22,095. Nos da la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Nos da, como se fijan, una estadística básica de la variable sueldos. Es importante recalcar que los valores que vienen aquí, sobre todo valores de ingresos o gastos, están dados de manera trimestral. Por ejemplo, aquí el promedio dice que son 22,000 pesos. Quiere decir que en promedio, cada 3 meses, las personas en México ganamos 22,000 pesos, que es alrededor casi de 8,000 pesos al mes, básicamente. Y como podrán ver, pues esta base de datos viene bastante completa. Aquí nos dice que hay 74,000 observaciones. O sea, pues no las podemos contar, ¿no? Con las manos. Por eso es necesario tener programas como este que nos faciliten el uso de todos estos tipos de datos. Esa fue solo una introducción para que ustedes descarguen su base de datos, abran su programa y sepan cómo insertar todos los datos. Les voy a encargar, por favor, de tarea que se pongan a checar su base de datos de concentrado hogar y me tienen que explicar o decodificar las variables de sexo-jefe. Por ejemplo, aquí ya tabulé tab sexo-jefe. Quiero que me digan ustedes qué significa este 1 y qué significa este 2. Entonces, su tarea es decodificar las siguientes variables, que sería el sexo del jefe del hogar, la educación del jefe del hogar, y luego, déjenme cuál más se me perdió.
Y luego la de estrato socioeconómico. Estrato socioeconómico. Y luego la variable de clase del hogar. Van a identificar todas esas variables que vienen codificadas, pues qué significa cada uno de los valores que nos da nuestro programa. Por ejemplo, voy a tabular educación del jefe del hogar. Tab, educa jefe. Me dice educación formal del jefe del hogar. Y luego me viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que yo les pido es que ustedes identifiquen qué significa este 1, este 2, este 3, este 4, este 5. Los encargo de esta manera que ustedes lo investiguen, porque cuando estemos trabajando con estos datos que los vamos a utilizar, si nomás se los encargo así, no los van a analizar. Es importante que ustedes los busquen y que ustedes los encuentren para que así se los aprendan. ¿Vale? Entonces, sin más por el momento, nos vemos luego.